Entonces, verán, en pocas, o sea, primero que nada, ¿cuál es mi objetivo programando este script? Mi objetivo es lograr hacer la curva continua, dibujar la curva continua que pase por todos los puntos discretos que tengo de datos, donde esos puntos discretos contienen información de pares ordenados, donde estos pares ordenados corresponden a valores propiedades que yo considero que están relacionadas entre sí y que las he medido en el laboratorio o en el campo, ¿ya? Una función. A ver. Ajá. Ya, entonces miren, una función, por definición es un conjunto de pares ordenados, ¿ya? ¿A qué me refiero? Bueno, esto me imagino que sí saben, ya, o espero que sepan, ya, pero me refiero a lo siguiente, ya, que, que por ejemplo, la relación el doble, ¿sí? Puedo yo expresarla así, ¿no? Ya. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que yo encuentro en común entre estos dos números, entre estos dos números y entre estos dos números? Que el número de la derecha es el doble del de la izquierda, el de la derecha es el doble de la izquierda, el de la derecha es el doble de la izquierda. Y esa es la definición fundamental de función, ya que es una relación que expresa una situación en la que, digamos, están relacionados, que tienen, que hay algo en común cuando comparan dos cosas, ¿sí? Entonces, ya, esa es la relación. Ahora, la cuestión es claro, esto lo puedo expresar como simplemente y igual a 2 veces x. Ya las y son los que están a la derecha y las x son los que están a la izquierda y uno en general usa estas ecuaciones que a su vez, o sus representaciones gráficas, ¿ya? Entonces, mi punto es obtener esta representación gráfica de mi función. ¿Cuál función? Mi función interpolante, ¿ya? Entonces, el problema es ¿no? Nosotros tenemos tomados datos en el laboratorio o en el campo, de manera que el rato que nosotros les dibujamos nos dan como por ejemplo estos 3 puntos dispersos, ¿ya? Bueno, 4, pongamos acá otro, ¿ya? Y mi objetivo es generar una curva continua que pase por estos 4, ya eso se le llama interpolar, ¿sí? Ahora, la forma que va a tener la expresión matemática que va a corresponder a la curva que pase por estos 4 es esta forma matemática. Las expresiones, las funciones que corresponderán a esos gráficos corresponden a este tipo de expresiones, a los polinomios de Lagrange, en el caso de lo que me están preguntando, porque estamos haciendo polinomios de Lagrange, ¿ya? Ahora, yo, digamos, quiero hacer este dibujo. Programando, ¿cómo yo puedo hacer este dibujo? Piensen cómo hacían dibujos, por ejemplo, de líneas rectas o cualquier otro dibujo. Lo que pueden hacer es, digamos, tener una lista, ¿ya? Una tabla como estas y tener aquí cuáles son las coordenadas de X, cuáles son sus correspondientes Y, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, digamos que esta curva azul pasa por los puntos, no sé, 0 y 0, 1 y 1.3, 2 y no sé, 2.6, así 3 y aquí 5, 4 y así, ¿no es cierto? Ya. Y entonces lo que yo voy a hacer, o sea, mi intención con el script es, a través de una como lista como estas, digamos aquí 8, de una lista como estas, que yo pueda, al dibujar todos estos pares ordenados como puntos, que estén tan juntos estos puntos que yo voy dibujando, que voy obteniendo en el octave, el rato que les pongo tan juntos, el octave ya reproduce una curva continua, ¿sí? Miren, si yo solo tengo 4, entonces es difícil que el octave reproduzca una curva continua o sepa cuál es la curva continua. ¿Será una que va así? ¿Será una que no se va así? Es decir, estos son mis puntos y yo digo, cuando tengo estos hay bastante incertidumbre de cuál es la curva que va a pasar por todos ellos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo podría decir que va a esta, sí, o digamos una como que así, ¿ya? Entonces, la cosa es yo necesito generar más puntos que estén tan juntos entre sí que puedan generarme una curva continua, ¿ya? Entonces, estos puntos los voy a, digamos, corresponderían a los que yo tengo en una como lista como estas, ¿ya? Entonces, la información que yo tengo tomada de los datos que obtuve en el laboratorio son, por ejemplo, este de aquí, este de acá, supónganse, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría generar los otros puntos que están en esta lista para poder hacer mi curva continua, ¿ya? Entonces,
La cosa es que yo para poder generar todos los puntos, así digamos rígidamente, que pasan en una curva continua, yo debería considerar todos los números reales que son parte de mi dominio. Supónganse que esta curva está existe desde el valor 0 hasta el valor 5. Entonces yo, estrictamente hablando, para generar exactamente todos los puntos que formen parte de la curva continua que yo quisiera generar, ¿no es cierto? Yo debería tomar en cuenta todos, absolutamente todos los valores que van desde 0 hasta 5, estrictamente hablando. Es decir, si yo estuviera haciendo las cosas de manera analítica en vez de manera numérica, yo debería tomar todos los números reales que van de 0 a 5. Pero el intervalo que va de 0 a 5, como el intervalo de números reales que va de 0 a 1, o el intervalo de números reales que va de 0 a 2 millones, todos esos contienen el mismo número de números, tienen un número infinito de números, y es un número infinito no numerable de números, ¿ya? Entonces, ¿y a qué me refiero? El infinito de los números reales es un infinito más grande que el infinito de los números naturales, ¿ya? Es un infinito más grande. Ya la prueba de eso la hizo un man que es el que, digamos, de entre los primeros que quiso formalizar la noción de conjunto y de los primeros que pensó acerca de los infinitos, y es un matemático increíble, ya, y es Cantor. Entonces, el Cantor fue el que pensó acerca de los infinitos, se dio cuenta que hay unos infinitos que son más grandes que otros, ¿ya? Pero, digamos, aunque parezca raro, pero, digamos, es parte de cuestiones raras y interesantes y misteriosas también, algunas de esas y otras, digamos, complejas de entender, pero además, digamos, satisfactorias de entenderlas. Es que, en efecto, desde el 0 hasta el 5 hay un conjunto infinito de números, y yo no puedo programarle eso al octave, les acabo de decir. Entonces, lo que puedo hacer es no tomar todos los números de 0 a 5, o en el caso del octave yo puse de 0 a 1, ¿sí? Sino que tomar la mayoría o bastantes de estos, ya de considerar bastantes de estos números, ¿sí? Dentro de todos estos, en efecto, sí están los valores que yo tomé de datos en el laboratorio, que corresponden a las variables independientes, ¿sí? A las X, a los valores que va a tomar mi X, ¿no es cierto? En particular, supónganse que yo en el laboratorio solo obtuve 4 datos, entonces digamos que estos 4 datos están distribuidos en la recta numérica de 0 a 1, aquí, aquí y aquí, en estos 4 cositos azules que puse. No, tal vez no se ve el azul. Entonces, digamos, en estos, aquí, aquí, aquí y aquí. Digamos que de todos los números que yo puedo programarle al octave, solamente tuve estos 4, por ejemplo, en el laboratorio, ¿ya? Ya, entonces con esto en mente, recuerden, lo que yo quiero es producir una lista de variables independientes con sus correspondientes variables dependientes, que sea mucho más grande ese conjunto de pares ordenados que los pares ordenados que yo ya tengo de datos. ¿Por qué? Porque, miren, para este valor de aquí, yo sí tengo su correspondiente imagen. Para este valor de acá, yo sí tengo su correspondiente imagen. Para este valor de acá, yo sí tengo su correspondiente imagen. Para este valor de acá, yo sí tengo su correspondiente imagen. Pero si yo me pongo a pensar, bueno, ¿qué pasa si es que yo tomo este valor de aquí, este de aquí, este de aquí, todos los que no obtuve en el laboratorio, pero que yo encuentro entre 0 y 1, que no corresponden a todos los valores que hay entre 0 y 1, sino que a muchos que corresponden entre 0 y 1, que es lo máximo que puedo hacer para aproximarme numéricamente a este problema? Entonces, digamos, para este negrito que escogí aquí, también habrá una imagen, para este de aquí también una imagen, para este de aquí una imagen, para este de aquí una imagen, y así. Ese es mi objetivo. Digamos, coger cada uno de estos y ver cuál sería la imagen que le corresponde a cada uno de estos nuevos que yo estoy ingresando aquí, ¿sí? Donde estos están como sumergidos, estos largos son los que yo sí tengo de datos, ¿ya? Entonces, mi objetivo es generar puntos para cada uno de estos, es decir, saber cuál es la imagen que le correspondería a este, a este, a este, a este, a este, a este y a este, ¿sí? Ya, eso es lo que me gustaría. ¿Para qué? Para que el rato que yo vaya poniendo esos puntos aquí, el gráfico se vaya concretando en una imagen continua, ¿ya? Entonces, digamos, ahora ya es más fácil notar eso cuando veamos la programación. Ya, entonces, en pocas, miren, linspace fue una forma de escribir valores que vayan de 0 hasta 1, pero en pasos de, como ven aquí, como yo digo, en pasos de 0.01. Es decir, no estoy tomando todos los números que hay entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque esos son infinitos. Estoy tomando bastantísimos, bastantísimos más de los 4 que yo ya tengo aquí, donde el 0, el 1/3, el 2/3 y el 1 están sumergidos en el conjunto de números que ya estoy produciendo acá en el vector W, ¿ya? Entonces, mi intención es generar, digamos, todas las imágenes de W que pasen por el polinomio de Lagrange, que junto con estos datos que están aquí, me generen una línea continua.
¿A través de qué? De que todos estos puntos se van a estar uno tan junto del otro que van a concretarse al final de cuentas a través de estas aproximaciones en una línea continua, ¿ya? Entonces, con eso en mente y todo lo que les he mencionado antes, lo que tenemos que notar es que ya aquí yo tengo este comando que me genera ese vector que menciono, este que dice length x, lo que hace es me cuenta el número de elementos que tiene mi vector x. Entonces, el n en este 4 va a ser, el n en este caso va a ser 4, porque mi x tiene 1, 2, 3, 4 elementos. El m, en cambio, es el número de números que tiene mi vector W, ¿ya? Yo no sé cuántos serán esos. Le puse aquí este punto y coma. Le voy a quitar y le voy a correr al programa para que me diga cuántos es, ya, solo para que vean, ¿ya? Entonces, ya me corren. Y al irme yo, miren, M es 100, ¿sí ven? Ya, entonces, han habido 100 elementos ahí, ¿ya? Entonces, yo lo que voy a hacer es generar 96 pares ordenados, que junto con estos 4 pares ordenados de aquí, me van a generar 100 puntos que juntos el Octave me los presenta como esta curva continua. Ya ven la curva, digan sí o no, por favor. O manifiéstense en el chat. Sí, profe, sí se ve. Acá. Entonces, los que están en bolita, porque algo, o sea, los scripts les doy para que los corran y vean que funciona, ¿cacha? Entonces, estos que están aquí en bolita son justo el par ordenado los pares ordenados correspondientes a los puntos correspondientes a los pares ordenados que yo inicialmente tuve de datos, que son los que corresponden a los datos que ustedes obtienen a través de mediciones en el laboratorio o en el campo. Eso. Ahora recuerden, medir es distinto a calcular. Medir es usar nuestros sentidos y los aparatos de medida para obtener información sensorial del mundo natural que nos rodea. Mientras que, digamos, calcular es hacer cálculos. No necesito yo usar mis sentidos para investigar nada ni medir, sino que, digamos, a través de cálculos obtener resultados, ¿ya? Ya, entonces, ahora les voy a volver a compartir mi pantalla para seguir con la explicación, ¿ya? Entonces, con todo esto en mente, ya, ahora vean, vamos por loop for poco a poco, ¿ya? Entonces, miren, sí, aquí yo estoy diciendo que estoy inventándome, o sea, pude haberle puesto acá otra letra, ¿ya? Escogí la K, ¿sí? Entonces, digamos, quiero que la K vaya desde 1 hasta 100, ¿por qué? Porque yo quiero escoger todos y cada uno de los elementos que están guardados en mi vector W. Entonces, para hacerlo, lo que voy a hacer es poner W paréntesis K, ¿sí? Entonces, como ven aquí, W paréntesis K. ¿Por qué? Porque, miren, este vector W contiene el 0, el 0.01, el 0.02, el 0.03, el 0.04, así hasta llegar hasta el 1. Entonces, digamos, yo quiero referirme a todos esos elementos, a todos esos números, quiero arrancarlos del vector W, quiero extraerlos o distinguirlos del vector W, ¿ya? ¿Cómo? Con la notación que expliqué hace un momento en la anterior sesión, digamos. Pongo el nombre del vector y le digo que me brinde o que aquí ponga el número, como número, o que extraiga del vector W el elemento késimo, ¿sí? Cuando K sea 7, entonces va a extraer el séptimo elemento de mi vector W, que en este caso sería el 0.06, ¿sí? ¿Por qué? Porque el primero es del 0, el segundo es del 0.01, el tercero es del 0.02 y así, ¿no es cierto? Ya. Eso, ya. Entonces, miren qué es lo que estoy haciendo ya. Fijo acá, pongo for de K igual a 1 hasta M, luego tengo el Z igual a 0, ya van a ver por qué es eso. Y luego for igual a 1, ya. Entonces, vayan viendo hacia abajo qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es que en el primer paso el K va a tomar el valor 1, el I va a tomar el valor 1, el J va a tomar el valor 1. Yo digo, mira, si es que se cumple que el I es exactamente igual al J, no ejecutes nada, sáltate los pasos. Ese es este continuo, ¿ya? ¿Por qué? Porque, digamos, en la multiplicatoria que les mostré de los polinomios de Lagrange, el I no puede ser igual al J. Entonces, yo no tengo que ejecutar nada. Es decir, está prohibido que yo ejecute algo si es que el I es igual al J. Sí, eso era una restricción de lo que yo escribí en la pizarra. Recuerden cuando escribí los L's en el polinomio de Lagrange de la pizarra, ¿ya? Me refiero particularmente a esto. Entonces, esto de aquí,
puedo yo pensarle que es como que estoy ordenando que haga esta multiplicatoria para todos los valores de j que van desde 1 hasta el 3, excepción del valor de j que es igual al valor de i, ¿sí? Entonces, digamos, por eso cuando el j y el i son iguales, yo tengo que, no tengo que hacer estas operaciones. Estas operaciones las hago para cuando el j no es igual al i, ¿sí? Entonces, por eso en este if de aquí, lo que yo hago es saltarme, o sea, lo pongo para que en el caso en el que yo tenga que el i es igual al j, yo no haga la multiplicatoria. ¿Cuál multiplicatoria? Miren, esta multiplicatoria que tengo aquí. Aquí está resumida la multiplicatoria. ¿Por qué? Porque estas son las fracciones. Fíjense en qué es lo que va a poner aquí. Ya, va a poner el W1, es decir, va a tomar del vector W el primer elemento, ¿sí? Hacer eso es considerar uno de los valores de X, gráficamente hablando. Hacer eso es considerar uno de los valores posibles de X, no de X sub I, ¿ya? De los valores posibles que pueda tomar mi variable X, que van entre 0 a 1, lo que yo hago es coger el primerito, ¿sí? Entonces no estoy escogiendo este que yo tomé de datos, ya todos estos palos largos son las variables independientes que yo extraje a través de mediciones. Estos de acá son los nuevos valores para los que yo quisiera tener imágenes que me generen puntos, que generen al final de cuentas la curva continua que les mostré. Entonces, lo primero que está haciendo es tomar este de aquí. ¿Por qué? Porque yo quiero calcular para el valor de X su correspondiente imagen, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque yo ya haciendo eso, yo tengo un par ordenado que me va a generar un punto que va a generar, va a aportar a generar la curva continua de la que he venido hablando. Ya, entonces, sigamos con lo de la programación, ya. Entonces, ahora, ¿qué tengo que poner aquí? Menos, ¿no es cierto? X sub j, ¿sí? Entonces, otra vez, miren, estoy poniendo esto, menos X sub j, ¿sí? Ya. Entonces, estoy reproduciendo esto nada más en el octave, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué es el X sub j? Va a tomar, en este caso, de mi vector X, va a tomar como miren, el j en este caso es 1. Entonces, tendría que tomar el valor de X, el primer elemento. ¿Cuál es el primer elemento de mi vector X? Tomaría el valor 0, ¿ya? Eso es lo que pensaríamos que hiciera, ¿no es cierto? Pero no va a ser eso. ¿Por qué? Porque miren, como el I aquí es 1, ¿no es cierto? Entonces, el J no puede ser 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta operación se la salta para cuando el j es 1. Entonces, el primer valor de j que pondría aquí sería el 2, el octavo, ¿sí? Porque obedece esta orden que está aquí, ¿sí? Entonces, el siguiente valor de j que va a tomar es del valor 2. Entonces, lo que yo tendría aquí es el primer elemento de mi vector w restado el segundo elemento de mi vector de x, ¿sí? Sobre xy, ¿ya? Pero miren, aquí el xy, como el i sí puede ser 1, de hecho empezó siendo 1, entonces ahí sí toma el valor 0, ¿sí? Entonces acá va a estar el valor 0 en el primer paso, acá va a estar el valor 1/3 en el primer paso, aquí en el primer paso va a estar, en vez de WK va a estar el valor 0, ¿sí? Y aquí este X sub J es otra vez el segundo elemento del vector X, que en este caso es del 1/3. ¿Por qué es el segundo? Porque es el siguiente valor que puede tomar J después de fijarse en el primer elemento, se fijará en el segundo elemento, ¿no es cierto? De mi vector X, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el i ya está siendo 1, primero empieza el i siendo 1, entonces el j ya no puede ser 1, sino que empieza desde 2, ¿ya? Entonces, lo que estoy haciendo es aquí generando una fracción, ¿sí? Y que se va a multiplicar, esta fracción está multiplicada por el p que puse aquí, que es 1, ¿sí? Entonces, yo le puse eso, ¿por qué? Porque ahora mi nuevo valor de p ya no es el valor 1 que está aquí, sino es el valor que se obtiene al realizar esta fracción con los valores que acabo de mencionar, ¿sí? Y luego lo que voy a hacer es volver a generar otra de estas fracciones, las cuales a su vez, esta nueva fracción que genere, haciendo estos mismos pasos, esta nueva fracción que genere se va a multiplicar por el valor de la fracción anterior que obtuve aquí, y eso va a ser el nuevo valor de P. Entonces, en pocas, yo estoy haciendo ¿qué? Con esto estoy haciendo la multiplicatoria con esto de aquí. Pero esta expresión de aquí se resume de esta forma. Este asterisco es el por, ¿no? Entonces, esto de aquí se lo puede poner de esta forma o se lo puede poner de esta manera. Noten que la diferencia entre esto y esto es que yo, en este caso, en el P de la izquierda estoy poniendo el asterisco o sea, estoy poniendo el asterisco al lado del P de la izquierda y acá, en cambio, estoy poniéndole el asterisco entre esta fracción y el P en el lado derecho de la ecuación, ¿ya?
Entonces, si les confunde esta notación, usen esta, no hay lío, ¿ya? Eso, entonces esto de aquí genera la multiplicatoria. Y recuerden que lo que yo tengo que hacer es tomar mis imágenes que obtuve en el laboratorio y multiplicarles por el producto de esta, por lo que se obtuvo en la multiplicatoria. ¿De dónde saco yo eso? De aquí. Mis imágenes, estas y subís de aquí, perdón, ya, estas y subís son las imágenes o los valores que corresponden a la variable dependiente que yo logro medir en el laboratorio, ¿sí? Y estos se multiplican por este producto de fracciones, ¿sí? Por este producto de fracciones. Este LIX, recuerden, es este producto de fracciones, ¿sí? Entonces, lo siguiente que hago en la programación es justo eso, ¿sí cachan? Lo siguiente que hago en la programación es, miren, obtengo, como tengo que hacer una sumatoria, para hacer la sumatoria, escojo el mismo truco. Tomo un valor inicial de z, que en este caso es 0, y le sumo el primer valor de y. Miren, como y empezó siendo 1, entonces el y que yo tengo aquí es y paréntesis 1. Y paréntesis 1 en Octave lo que hace es pedir de mi vector y, donde mi vector y es este de aquí, que contiene los datos medidos correspondientes a mi variable dependiente, ¿no es cierto? Me va a dar el primer elemento de este vector cuando yo ponga y1. Como el y en este caso es 1, ¿a qué me refiero en este caso? Cuando vamos de arriba hacia abajo, el primer valor que toma y es 1. Entonces, digamos, mi y es 1, lo que va a hacer es, aquí coinciden, ¿no? Que el primer elemento de mi vector y es justo el valor 1, ¿sí? Ya, pero pudo haber sido 7, 9, el que sea, ¿ya? Eso. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es primero multiplicar el primer elemento de que yo registré a través de medidas de mi variable independiente por lo que obtuve en la multiplicatoria, ¿sí? Este P de aquí es lo que es esta LI, eso, ¿sí? Y ya, eso, y de ahí lo que hice simplemente fue como usar el mismo truco que usé para la multiplicatoria, ahora para generar una sumatoria. Como, digamos, el 0 más este producto de aquí, ¿no es cierto? Me genera un nuevo valor de z que va a ser, en este caso, igual a todo esto de aquí. Esto de aquí es un número, ¿no? El y por p va a ser un número real, como por ejemplo 28. Entonces, 28 más 0 me da que mi nuevo valor de z es 28. A ese nuevo valor de z, 28, se va a convertir en el siguiente paso en el antiguo valor de z. Entonces ahora en el siguiente paso, cuando ya i valga 2, ¿no es cierto? En el siguiente paso, es decir, cuando se ejecuten todas estas cosas hasta llegar al final, esto va a repetirse. ¿Por qué? Porque el k solamente tomó al inicio, en el primer paso, el valor 1 y tiene que tomar todos los valores hasta llegar a m. Entonces la cosa es que y m, recuerden, es 100, entonces faltan 99 pasos más por hacer. Entonces el siguiente paso que está haciendo todo este código, ya la z ya no es 0, ¿sí? Sino que la z ya sería el nuevo valor que obtuvimos aquí, al sumar el valor 0 a esto de acá, que yo dije que era 28. Entonces, este valor de z nuevo, que ahora es 28, pasa a ser el antiguo valor. Entonces, cuando yo regreso a esta expresión, miren, el valor 28 ya estaría aquí en vez del 0, ¿sí? Y luego lo que yo haría es sumarle este número de aquí. Donde este número de aquí, el y sub i, ya no sería y sub 1, perdón, el y paréntesis i ya no sería y paréntesis 1, sino y paréntesis 2, porque ya el i cambia a ser el siguiente paso, que en este caso es 2. Y así. Eso. Y entonces al final de cuentas, al hacer esta sumatoria y al obtener la multiplicatoria, lo que yo voy obteniendo es cada uno de los valores, ¿sí? Miren, yo en el Octave, en vez de poner estos valores de X, estos valores de X están albergados en mi vector W, ¿sí? Entonces, el rato que yo ejecuto para todos los valores que están contenidos en mi vector W, este tipo de operaciones, lo que yo voy obteniendo son estas imágenes. Porque miren, el resultado de hacer estas operaciones son las imágenes que van en esta lista. Entonces, lo que yo voy a tener es un vector lleno de imágenes. ¿Por qué? Porque para cada valor de X yo voy a tener su correspondiente imagen. Entonces, el rato que yo tengo tanto las imágenes como las variables independientes que corresponden a esas imágenes, yo ya cojo el conjunto de puntos y lo dibujo, ¿ya? Esto está explicado también en el video. Entonces, eso. La forma más adecuada de entender esto es que lo intenten, ¿sí? Ya, ahora,
quiero que tengan presente que yo en ningún ejercicio de Mate 4 voy a pedir que programen algo de ese nivel, ¿ya? Porque entiendo que yo ya hago eso, porque yo tuve un curso particular de programación, porque voy varios años haciendo matemáticas, eso. Entiendo que, digamos, en el IKEM no tenemos nosotros un curso que sea particular de programación, entonces este tipo de como programación, un chance más avanzada, no es tan fácil así tan inmediata ya. Hay gente que tiene habilidades para entender esto de manera más rápida y bacán, y si lo que les estoy diciendo ahorita les ayuda, bacán, pero tengan en cuenta que yo no les voy a pedir en ninguna prueba nunca que hagan algo como de programación de manera tan compleja, ¿ya? Les pediré que hagan cosas más simples, ¿ya? Con tal de que entiendan cómo usar el loop for, con tal de que entiendan cómo usar el condicional if, el condicional while, las cosas más básicas, eso es lo que van a necesitar, ¿ya? Eso es lo que les puedo contar ahorita acerca de esto. Pregúntenme más cosas, a ver, quedaron ahí 2 preguntas pendientes, ¿sí? Entonces pregunten. Ahí había un chico que me dijo, tengo 2 preguntas. ¿Ya no está? No. Ya, pues entonces, si no me quieren preguntar nada más, tienen más preguntas acerca de esto. Profe, ¿Sí? por ejemplo, aquí en este de Lagrange, o sea, de ley, tienen que pasar los puntos por la línea, ¿verdad? Ya, sí. Ya, es lo mismo con la matriz de Van der Monde, Sí, sí. tiene que pasar de ley. Interpolaciones. Todo lo que entre en la categoría de ser una interpolación va a pasar por todos los puntos que yo quiero interpolar. ¿Sí? Ya, lo que pasa es que ya Reuniones lo subo grafiqué lo de Van al der canal de Monde. YouTube. ¿Perdón? Sí, lo que pasa es que preguntaba porque yo ya grafiqué lo de Van der Monde y, o sea, me sale, la línea no me sale como que pasando por los puntos, sino, o sea, como que cerca. Ya, no hay problema porque verás, o sea, el proceso digamos, en el que usa uno una matriz de Van der Monde, suele ser un proceso más inestable en términos computacionales que el proceso de interpolación de Lagrange. ¿A qué me refiero con esto ya? Como cada paso, miren, solo en este programa, en esta programación simple ya, el Octave tiene que hacer 100 veces estas operaciones que estaban ahí en el script. Y cada número que no sea natural, cualquier número como decimal, de por sí ya implica alguna aproximación que hace el Octave, porque como les digo, para poder expresar números reales, todos los programas de computación, todos, hacen aproximaciones porque no contamos nosotros con esos números reales, los construimos como a partir de los naturales, por decirlo así. Entonces, cada aproximación, en cada paso que uno tenga que hacer aproximaciones, está acumulando como que errores. ¿Ya? Y hay un punto que estos errores se acumulan tanto que, digamos, hacen que las respuestas ya no tengan sentido o ya no sean útiles o ya no correspondan a algo verificable en la realidad. ¿Sí? Entonces, lo importante es que con los polinomios de Lagrange, esos son los que van a usar. Los de la matriz de Van der Monde para mí era un ejercicio más de que puedan ingresar una matriz al computador y puedan hacer la operación con el slash que mencioné al inicio de estas 3 sesiones de preguntas. Les decía que las sesiones de preguntas están subidas van a subirse al canal mismo de videos y ya, me olvidé la otra cosa que les iba a decir. Ahora sí, a ver, no sé si todavía tienen más preguntas, pero si quieres seguir preguntándome, pregúntame nomás. Profe, yo, antes de que se acabe el tiempo, una pregunta. Es que en la anterior reunión mi compañera dijo que le había quedado una matriz 3x2, entonces yo no entendía por qué le quedó 3x2 y le pregunté y no sé, o sea, me generó confusión porque no sé si hice bien. Si me dejaría compartir la pantalla, por favor. Y ya, claro. No creo que les quede una matriz 3x2, tiene que salir O los... sea, a mí me quedó 3x3, pero la Ya, explicación está que me bien. dio ella me confundió. No, estás bien tú. Ah, sí, está bien. Sí, tiene que salirte una matriz cuadrada. Ah, ok, entonces ya. Y mi segunda pregunta era sobre la pregunta 3, pero creo que con lo que explicó, creo ya más o menos saber cómo sé. ¿Bacán? Solo quiero Ya. hacer una observación final. Al final del script, o sea, revísenlos ya. De eso se trata estudiar, ¿no? Este comando de aquí, el polyfit, es súper recontra que importante ya. Porque este comando en pocas hace todo lo que yo hice acá, ¿sí?
y mi intención era programar lo que este comando hace, ¿ya? Entonces ustedes pueden como que correr el comando que yo hice y también con el polyfit y comparar los resultados, ¿sí? Y van a ver que coinciden, ¿ya? Pero la sintaxis del polyfit es lo que necesitan como saber, ¿ya? Miren, el polyfit tiene, escriben polyfit y de ahí escriben el vector donde guardan las variables independientes, el vector donde guardan las variables dependientes, y aquí ponen el número del orden del polinomio que quieren que interpole. Un polinomio de Lagrange siempre va a tener un orden menor, un orden tal que es menor en 1 al número de datos de pares ordenados que tienen, ¿sí? Entonces, fíjense, yo tengo aquí, ¿cuántos pares ordenados? Tengo 4. ¿Por qué? Porque digamos el 0 y el 1 es el primer par ordenado, el 1/3 con este 0.866 del otro par ordenado, el 2/3 con el 0.5 es otro par ordenado y el 1 y el 0 es del otro par ordenado. O en otras palabras, el número de datos que yo obtuve en el laboratorio para la variable independiente y como para su variable dependiente son 4. Entonces, el polinomio de Lagrange de ley va a ser un polinomio de un orden menor a 4 en 1. Es decir, va a ser un polinomio de orden 3. Entonces, si yo pongo aquí 3 y uso el polyfit, lo que me va a devolver el polyfit va a guardarse ahora aquí en este vector C. En este caso, corresponden, les voy a mostrar qué me da, ¿ya? En este caso, corresponde a los coeficientes de mi polinomio de orden 3, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar lo que me manda. Ya, entonces este valor, el C, miren, es esto, esto, esto y esto. ¿Qué quiere decir? Con coeficientes del polinomio de orden 3. Miren, que este de aquí, cuando yo escribo el polinomio de orden 3, en pocas de esto me está dando de alguna manera escondida o enmascarada mi función, mi interpolante ya, ¿sí? Mi polinomio de Lagrange. ¿Por qué? Porque este de aquí es el que está multiplicado por el x al cubo, menos este número multiplicado por el x al cuadrado, más este número por el x, más este número solito, ¿sí cachan? Entonces, un polinomio de orden 3 tiene 4 coeficientes, el que está multiplicado por el x al cubo, el que está multiplicado por el x al cuadrado, el que está multiplicado por el x y el que está solito. Estos son lo que les devuelve el polinomio, este comando polyfit, ¿ya? El rato que ustedes quieren ajustar, también van a necesitar y van a usar el comando polyfit, ¿sí? Solo que para que su comando polyfit, en vez de generarles los coeficientes del polinomio interpolante y para que les en contraste a generarles los coeficientes del polinomio que ajusta, ustedes la diferencia para que este comando haga una de esas dos cosas es la siguiente ya. Es el número que ponen aquí. Si ustedes ponen aquí un número que es tal que es menor en 1 al número de pares ordenados que tienen de datos, entonces lo que les va a generar el polyfit es los coeficientes del polinomio interpolante. Pero si ustedes ponen aquí cualquier otro número, lo que les va a generar es los coeficientes del polinomio que ajusta a esos datos, ¿sí? Entonces tengan eso en cuenta, revisen estas sintaxis, si no saben bien qué hace el polyfit, es fácil, cogen y buscan en el internet, ¿sí cachan? Como que, no sé, ponen polyfit, no están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Sí. Perdón, están viendo lo que estoy buscando en Octave, en Google. No. Ah, ya, perdón. Entonces les vuelvo a compartir. Ya. Ya, entonces polyfit Octave, enter. Que después, ¿por qué no vas? Ajá. Enter. Ya. Y entonces, tienen un montón, cachan, de información. En particular aquí, por ejemplo. Ya, polyfit les dice qué es lo que hace, cuál es la sintaxis y eso. Entonces, si tienen dudas acerca de esto, también pregunten, ¿ya? Recuerden, sábado a las 3, es el cuestionario, ¿sí? Pilas que me pueden entregar hasta el domingo los deberes y ya saben hasta dónde tienen que revisar, por favor. Eso, hagan las cosas. Sí, pregúntame, Melissa. Ah, ¿dónde van los videos? No, ya respondí dónde van los videos. Melissa solo me dices, profe. Ah. Ya, ¿cómo se entregan los deberes? Subes el aula virtual. Ya generé la tarea en el aula virtual. Sí.
¿Qué es IDK? El script, ¿verdad? El script hay que subir. ¿De ley? Sí, porfa. Sí, sí, sí. I don't know, ya, caché. Sí, sí. A los deberes del aula virtual, lo de la sesión de preguntas va a estar en mi canal de YouTube. ¿Sí, no? Eso es, juventud. Gracias por eso preguntarme y por mostrarme que IDK es I don't know. Ya, nos vemos. Si necesitan alguna cosa, escríbanme nomás, ¿ya? Ahí vemos si nos reunimos, si es que es una pregunta fregada de responder o si lo respondo por internet, ¿ya? Eso nomás, pilas, intenten los deberes. Más que nada, revisen las cosas que les he mandado. Ahí he tratado de explicar lo mejor posible. Ya, pues ya nos vemos. Chao, chao.